Hugo, buenas noches. ¿Cuáles son las primeras lecturas que se pueden hacer de lo que anunció esta tarde el presidente Alberto Fernández? La primera lectura es que los que ganan la mínima van a tener un aumento superior a lo que hubiese sido por la ley suspendida, pero nos queda un porcentaje de gente que va a quedar con un aumento muy inferior al que le correspondería, y eso va a generar litigiosidad, obviamente. En realidad es la mayor parte del universo de jubilados el que tiene la jubilación mínima, ¿no? Sí, claro. O sea, a través de las moratorias se ha incorporado un montón de gente que hoy hace que más del 70% de los jubilados estén en la mínima. Es intención del gobierno, porque lo ha dicho, achatar aún más esa pirámide, y va a llegar un momento, si esto sigue así, que van a estar todos en una mínima. Con este aumento de una suma fija, es decir, a dar un porcentaje tan ínfimo como el 2,3 y una suma fija, esa suma fija de 1.500 pesos en los haberes mínimos representa un gran porcentaje, pero en haberes que superan los 20, 30, 40 mil pesos, 60 mil pesos, que no son haberes millonarios, gente que con esa plata subsiste, representa, por ejemplo, ya hemos hecho unos cálculos y en un haber, por ejemplo, de 60 mil pesos, esta fórmula que acaban de anunciar representa un 6 y pico por ciento de aumento, 6,14. En un haber de más de 60 mil pesos representa un 4,80 y pico por ciento. Y en un haber máximo, estamos hablando de 100 mil pesos, o sea, no una suma estrafalaria, es apenas un 3 y pico por ciento. Obviamente esa gente no creo que se quede de brazos cruzados, porque esa gente no es que le están regalando ese monto, trabajó para cobrar ese monto, aportó para cobrar ese monto. Entonces, si le correspondía un 11,56 y le están dando un 3, un 5, un 6, esa diferencia, si encima venimos de un 9% que ya le confiscaron con el gobierno anterior, más casi un 20% que les comió la inflación, bueno, esa gente cada vez pierde más plata. ¿Hasta dónde hay algún cálculo por parte o alguna, si quiere, planificación por parte del gobierno al momento de definir esto y de eventualmente esperar que se incrementen estos niveles de litigiosidad de los que hablaste? Bueno, yo creo que hay una política de Estado en donde han coincidido todos los gobiernos, de todos los signos políticos, y es con relación a los jubilados. Siempre ha sido la variable de ajuste. Uno dice, bueno, si hacen esto van a tener juicio en contra. Y sí, y la verdad que termina siendo negocio, si se quiere, porque todos saben que los juicios demoran años. Después cuando se pagan con tasa pasiva. Lamentablemente muchos, hay que decirlo, fallecen sin cobrar también. Entonces, maquiavélicamente termina siendo negocio no pagar lo que corresponde, que vayan a hacerme juicio, y bueno, y lo pateo para 4 o 5 años, quién sabe quién está en el gobierno en ese momento. Es así, lamentablemente es así. No digo que lo hagan a propósito, pero parece. Jessica, creo que te está escuchando. Hugo, no sé si podés hablar, a ver, para que chequeemos. Sí, y de Hugo, última yo le traslado algunas consultas que quedan acá. Sí, te escucho. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por estos minutos. Lo primero que te quería consultar, porque como recién decía mi compañero Federico, hay mucha polémica, sobre todo después de lo que fue el anuncio en horas de la tarde, hay mucha polémica a través de las redes sociales, si es realmente real este incremento, porque si estuviese la ley de movilidad jubilatoria, los jubilados y pensionados de la mínima deberían estar percibiendo un incremento del 11,56% y hoy se anunció un 13%. ¿Esta diferencia a favor, diríamos, de los jubilados es realmente real? Sí, a ver, hoy lo dijeron con palabras, pero la semana que viene sale el decreto de necesidad y urgencia. Si en el decreto transforman en letra lo que han dicho, sí, es real. ¿De dónde sale el 13% ese? El incremento es una suma fija de 1.500 pesos para todos los jubilados, ganen lo que ganen, y sobre eso el 2,3%. ¿Sí? Ese es el aumento para todos. ¿Sí? Y aparte el tema de los 170 medicamentos y demás, que es otro tema. Ahora, cuando vos decís, bueno, pará, me dan 1.500 pesos y 2,3, hay que ver qué significa eso. Claro, si yo a eso gano me refería. 14, claro, si yo gano 14.000 pesos, me dan 1.500 pesos, ya me están dando más del 10, ¿se entiende? Más el 2,3 y sí, llego al 13%. Es verdad, lo de la mínima van a tener un 13% de aumento.
y con la ley le correspondía un 11,56. Entonces, lo de la mínima tiene un aumento superior al que le hubiese correspondido por ley. No hay agravio en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Yo gano 20.000, ya 1.500 no es el 10%. Gano 40.000, mucho menos, y así. Y el 2,3 es ínfimo. Es ínfimo. Entonces, llegamos a que, claro, entonces, básicamente, es verdad que los de la mínima y un poquito más van a tener un aumento acorde a lo que hubiese sido la ley de movilidad suspendida, ¿sí? Ahora, a medida que nos vamos alejando de la mínima, superamos los 20.000, 30.000, 40.000 pesos, el aumento cada vez menor, nos alejamos cada vez más del 11,56 y esa gente tiene derecho a reclamar lo que le están sacando. 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos, lo que sea. Es así. Bien, se entiende perfectamente. Otra consulta te quería trasladar. Se conoció en las últimas horas que el Ejecutivo Nacional envió una especie de proyecto al Congreso de la Nación justamente para que se conforme una comisión entre integrantes del Ejecutivo y el Poder Legislativo para empezar a trabajar en una nueva fórmula, un nuevo esquema de actualización de salarios para jubilados y pensionados. Yo te quería preguntar justamente cómo es en otros países del mundo, cómo es en la región que se de un aumento a los jubilados y pensionados, porque siempre se discute mucho sobre esta fórmula o esquema de actualización salarial, pero en realidad, bueno, no sabemos qué es lo que pasa con nuestros países vecinos. Por ejemplo, digo como para tener una idea, una comparación. Bueno, a ver, te cuento. El tema es el siguiente. La fórmula que existió hasta la reforma que hizo Macri en el 2017 era una fórmula basada en el nivel de las remuneraciones, básicamente, y el promedio, dividido por el promedio de los aportes y demás. Era una fórmula que funciona en la medida que la inflación no se dispare. Macri pensó que iba a controlar la inflación, entonces modificó esa fórmula por una fórmula función básicamente de los salarios del índice de precio del consumidor, con un poquitito de RIPTE, que es parte de remuneraciones también. Pero claro, como se disparó la inflación, eso se tornó muy oneroso y ahora la comisión que se creó, estoy seguro, va a volver al sistema anterior, al que existía en la época de Cristina, nuevamente al nivel general de remuneraciones. En el mundo la seguridad social está en crisis porque el sistema de reparto necesita de trabajadores activos que mantengan a los que están jubilados. Es decir, el sistema de reparto es: yo voy activo, contribuyo para pagar las jubilaciones de los jubilados y después cuando yo me jubile, los que están activos en ese momento me van a pagar a mí. Pero ¿qué pasa? Antes con 2 activos se pagaba un jubilado. Hoy la proporción es de 4, pero tienen que ser en blanco, con que hagan aportes. Con la crisis que hay laboral, con el hecho en el mundo también, no solamente la crisis económica, sino del hecho de que las máquinas están reemplazando al hombre y demás, y el hecho de que la gente, gracias a Dios, vive más. Antes la expectativa de vida era muy inferior. No dan los números, no dan los cálculos actuariales para solventar la seguridad social en el mundo. Entonces, en la región tenemos, por ejemplo, Chile tiene un sistema totalmente privado, como fue el sistema acá de la FJP, pero en nuestro era mixto, tenía ANSES más la FJP. Uno tenía que optar, bueno, no vamos a volver, podemos hablar días sobre ese tema. En Chile es solamente privado, pero tampoco funciona porque termina siendo miseria lo que le están pagando a los jubilados chilenos y eso fue una de las cuestiones que más se debatió ahora con esta crisis de Chile que todavía no han superado. En Brasil había un sistema que ahora se modificó, aumentaron la edad porque se jubilaban con muy poca edad y ahora, bueno, aumentaron la edad jubilatoria. En Uruguay es un sistema parecido al nuestro. Después los otros países, sinceramente, no conozco. Pero lo que sí te puedo decir que en el mundo hay un problema con esto, básicamente por eso. Porque no dan los activos para mantener a los pasivos. Y sobre todo porque en Argentina las moratorias incorporaron una cantidad enorme de jubilados y pensionados, digamos. Argentina es uno de los primeros países de mayor cobertura en la ancianidad, o sea, casi el 100% de las personas mayores de 60 años están recibiendo algún beneficio de seguridad social en Argentina. Entonces, eso hace que sea un costo enorme del Estado y lo primero que hacen los gobiernos es
por idea propia o porque lo tiene que hacer porque viene del fondo o los acreedores, lo que sea, es recortar ahí. Y esto es lo que está haciendo este gobierno, recortando con otra lógica, recortando, digamos, a los que ganan más de la mínima y no a los de la mínima. Son elecciones políticas, pero que eso trae consecuencias jurídicas porque obviamente sí, lo que hablabas nuestro recién. país adhirió en el 90. Lo que hablabas recién del aumento de la litigiosidad. Exactamente, nosotros en el 94 incorporamos los tratados internacionales y el Pacto de San José de Costa Rica, y es muy claro en el sentido de que siempre existe la progresividad de los derechos sociales, siempre se tiene que legislar para darle más beneficios sociales, en este caso a los jubilados, y nunca para recortarlos. Entonces, no hay forma, creo yo, salvo que sea un escándalo jurídico, de que esto en algún momento la Corte no lo termine fallando a favor de los jubilados y reconociendo cómo fue el caso Badaro, ¿no es cierto? Que el Estado le debe dinero. Hugo, realmente muy interesante esta charla con vos, te agradecemos muchísimo, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias a ustedes.